Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar puntuales, así seguimos en tiempo y bueno, la gente que se vaya uniendo, pero así no perdemos tiempo para preguntas o discusión al final. Solo recordar antes de empezar, estamos todos muy acostumbrados, pero por si acaso, si queréis participar cuando llegue el turno de preguntas, podéis levantar la mano y entonces os daremos paso. O también podéis escribir preguntas en el chat a medida que vayamos explicando y vayamos el transcurso del webinar. Y entonces, dependiendo de si estoy dando la explicación yo o Gemma, nos iremos interrumpiendo si vemos que tiene sentido pararlo aquí, o si no, al final de cada una de las partes tendremos 10 minutos que reservamos para preguntas. El webinar, como habéis podido ver, está grabado, así que si queréis apagar cámaras para no salir, luego haremos difusión de este en redes sociales. Vale, pues empecemos. Buenas tardes a todos. Es realmente un placer poder estar aquí hoy en este webinar que organiza la Asociación Española de Genética Humana junto con el CENAC, que es el Centro Nacional de Análisis Genómico. Estamos en Barcelona. Y tanto Gemma Bullic como yo misma lo que os daremos es un seminario, un overview sobre la compartición y análisis de datos para facilitar el diagnóstico de enfermedades raras y utilizaremos la plataforma ERDIConnect. Tanto Gemma como yo trabajamos en el CENAC, en el grupo de Sergi Beltrán, donde se ha desarrollado esta plataforma y donde también participamos en diversos proyectos tanto europeos como nacionales, donde se utiliza ERDIConnect para análisis de datos. Esta es la agenda de hoy, la estructura del webinar. Primero daremos una muy breve introducción un poco sobre los retos del diagnóstico molecular y el porqué, la necesidad de una plataforma tipo ERDIConnect. Y luego haremos una breve introducción sobre la estandarización de datos clínicos y cómo integrarlos con los datos genómicos para su posterior análisis. Y la segunda parte, que la dará Gemma, os enseñará un poco cómo aplicar estos conceptos utilizando la plataforma y veréis cómo filtrar o interpretar, priorizar las variantes gracias a estos datos fenotípicos estandarizados y también parte de descubrimiento de datos en otros networks. Entonces, no voy a empezar definiendo las enfermedades raras. Este webinar es parte de la Asociación Española de Genética Humana, todos estamos familiarizados con ello, pero sí quería remarcar que debido al hecho, ¿no?, de que son muchas enfermedades, algunas tienen prevalencia extremadamente baja y hay una elevada heterogeneidad tanto fenotípica como genética, muchos pacientes atraviesan se llama, ¿no?, la odisea diagnóstica. Y en esta infografía, que es de Eurorbis, se representa un poco este entramado, ¿no?, de visitas a médicos, de especialistas, diferentes pruebas y tratamientos, y por ello, de media, un paciente tarda 5 años en alcanzar este diagnóstico molecular. Y más allá de esto, muchos pacientes acabarán teniendo como test un exoma y un 50% de estos no conseguirán alcanzar este diagnóstico molecular, y esto, si lo miramos a nivel europeo, estamos hablando de más de 15 millones de personas, de pacientes que se quedarán sin diagnóstico, con lo que esto conlleva tanto para su seguimiento o para recibir el tratamiento adecuado. Y de ahí que, como sabéis seguramente, pues IRDIC se marcó el objetivo de poder ofrecer un diagnóstico en el primer año que los pacientes lleguen a atención médica, y realmente en este sentido y en este contexto donde se empieza a trabajar hace ya unos años en desarrollar esta plataforma de análisis y compartición de datos que es ERDIConnect. ERDIConnect es una plataforma online que lo que permite es colectar, compartir, analizar e interpretar datos, tanto clínicos como genómicos, y es una herramienta que está reconocida por IRDIR y que actualmente contiene datos de más de 20.000 pacientes y familiares. Básicamente, como podéis ver en la imagen, los clínicos o personal investigador
lo que hará es volcar en nuestro sistema los datos clínicos de forma estandarizada, y esto lo veremos más adelante, y además también nos hacen llegar lo que serían los archivos, los datos genómicos que nosotros procesaremos con una pipeline estándar y haremos que estén asequibles en la plataforma de análisis RDConnect junto con los datos clínicos. Además, estos datos se pueden almacenar en el EGA, que es el European Genome Phenome Archive, de forma permanente y para un uso secundario, si es necesario, para otros proyectos. Y es importante remarcar que en este sistema todos los datos están pseudonimizados y la plataforma también se audita periódicamente para garantizar la seguridad de estos. ¿Pero quién utiliza realmente RDConnect a día de hoy? Pues actualmente hay más de 600 usuarios que están registrados en Europa, que proceden de más de 100 hospitales o centros de investigación. Y estos registros, estos usuarios llegan o de forma individual, cualquier PI que esté en academia se puede registrar y enviar sus datos y analizar sus pacientes libremente y gratuitamente, o también gracias a la participación en diversos proyectos europeos, como es por ejemplo Solvar-D, que seguramente algunos de vosotros conocéis, donde se reanalizan miles de pacientes no diagnosticados en Europa y donde participan también muchos grupos y hospitales. Luego Gemma os enseñará la plataforma, pero vosotros también podéis acceder, os pondremos el link en el chat, si queréis jugar un poco y ver cómo se pueden analizar los datos o cualquier cosa que no hayamos mencionado. Aparte de la plataforma RDConnect, que contiene estos datos que os explicaba de más de 20.000 pacientes y familiares, mencionaros que también se pueden hacer instancias locales o clones de esta plataforma, y de hecho se utiliza en proyectos nacionales como en Navarra, dentro de Navarra Biomed, o en Cataluña mediante el proyecto URDCAT. Y aquí pues, analizan pacientes o también tanto para análisis como reanálisis se utiliza para las dos aproximaciones. Y bueno, ahora entraremos en esta primera parte que os comentaba del seminario, donde vamos a ver un poco la importancia de estandarizar los datos clínicos para poder luego integrarlos en el análisis de datos genómicos y realmente entender el por qué se requiere y cómo hacerlo, ¿no? Cómo facilitamos, qué herramientas tenemos para facilitar esta tarea. Y en la segunda parte, pues con Gemma ya veréis realmente poner a la práctica todo lo que vamos a explicar ahora. Lo primero, mencionar, por si alguien no está familiarizado con ello, de la terminología HPO, que es la Human Phenotype Ontology. Gran parte de la interoperabilidad de los datos clínicos de lo que vamos a hablar para enfermedades genéticas se basa en el uso de esta ontología, y lo que hace es ofrecer un vocabulario estandarizado de anormalidades fenotípicas en enfermedades humanas. Entonces, cada término de esta ontología describe una anormalidad específica y va asociada a un código que es legible para ordenadores. Actualmente hay más de 13.000 términos en esta ontología y va creciendo, ya que colaboran realmente con expertos de diferentes áreas y van enriqueciendo esta ontología, y además están mapeados a enfermedades en las bases de datos de Orphanet y de OMIM. Además, esta ontología tiene la peculiaridad de que se estructura en forma de árbol y, como podéis ver en el esquema, lo que encontraremos son clases de abnormalidades y subclases más específicas. Y más adelante veremos la importancia real de esta estructura para poder integrar estos datos y que tenga sentido cuando realizamos un análisis genómico. Y esta ontología se utiliza para hacer lo que llamamos fenotipado profundo, bueno, en inglés que dicen deep phenotyping, que es realmente útil para el uso de herramientas que dan soporte a los clínicos en el diagnóstico y también para análisis de datos, como veremos. Y realmente a día de hoy esta ontología está ampliamente aceptada por la comunidad científica internacional como estándar para describir pacientes, tanto en registros de pacientes, laboratorios genéticos y la mayoría de los softwares de análisis que integran información clínica utilizan la nomenclatura HPO.
Como he mencionado, los HPOs están mapeados a literatura médica y, de hecho, los síntomas de las enfermedades descritas tanto en OMIM como Orphanet se describen utilizando HPOs. Y por lo tanto existen diferentes softwares. Aquí os presento Phenomizer, que lo que hacen es proporcionar un posible diagnóstico en función de la descripción fenotípica del paciente y la similaridad que estos encuentran con la enfermedad descrita. En este caso y en este screenshot, por ejemplo, al entrar un listado de síntomas de un paciente concreto, a la derecha se obtendrá pues, una priorización de qué enfermedades serían más compatibles con esta descripción, y esto ayuda al clínico como apoyo diagnóstico. Sin embargo, realmente el reto actual en el que nos encontramos es obtener esta descripción utilizando HPOs de estos pacientes, ya que la mayoría de hospitales no tienen aún los pacientes descritos con esta ontología, y a lo mejor pues, tienen la descripción de la sintomatología en texto, y por ello dentro de la plataforma de ReadyConnect lo que hemos hecho es integrar un módulo de fenotipado que tiene una interfaz intuitiva que lo que va a permitir al clínico es describir el paciente utilizando estos estándares, tanto HPO, OMIM, ORDO, de forma lo más sencilla posible, y también permitirá luego compartir y exportar estos datos a otros sistemas. Esta herramienta permite describir la clínica de pacientes mediante estándares y ontologías como hemos mencionado, HPO, OMIM y ORDO. Es totalmente customizable y permite entrar cualquier tipo de vocabulario controlado, como veremos a continuación, que pueda ser importante para la descripción de la enfermedad. Es un sistema totalmente también interoperable, y esto quiere decir que puede hablar con otras herramientas o que hayamos desarrollado nosotros o externas, y la información puede ser accedida de forma automática, y veremos este beneficio a nivel del análisis. Está totalmente integrado con la plataforma de análisis que os enseñará Gemma, y mencionaremos algunos ejemplos ahora. Ofrece una interfaz fácil para entrar los casos, pero también para poder tener un overview de todos los casos que se hayan entrado, y veréis también que se puede pues, poder jugar un poco con los datos que tengáis en el sistema. Permite entrar, si ya se tienen los pacientes en otra base de datos, por ejemplo, codificados con HPOs, tenemos sistema para importar toda esta información directamente y no tener que volver a entrar caso por caso. Y también muy importante, una vez los datos están en el sistema, lo que tenemos son varias formas de exportar esta información para, como hemos dicho, no tener nunca que volver a codificar estos pacientes si ya se ha hecho el trabajo para entrarlos en este sistema. Para facilitar la entrada de datos, hemos desarrollado plantillas en base a modelos de enfermedad que están definidos por el proyecto de los 100.000 genomas en UK. Y lo que hemos hecho es mapear estos tipos de enfermedad con los diferentes RNs, los diferentes European Reference Network. Y esto es un trabajo que se ha hecho en conjunto con el equipo de Orphanet, y lo que permite es, cuando se entra en el sistema, pues realmente encontrar una plantilla que se asemeje al tipo de enfermedad del paciente para poder empezar a entrar la información clínica estandarizada más fácilmente. Cada plantilla contendrá un listado de HPOs que serán específicos para el tipo de enfermedad que estemos estudiando y que permitirá hacer este fenotipado profundo, y también ayuda al diagnóstico diferencial, porque aparecerán los HPOs que están relacionados con la enfermedad, y es más fácil pues, poder decir si se observa o no se observa en un paciente concreto. Y además podemos incluir cualquier otro tipo de información relevante que no esté codificado en HPO, pero donde vamos a poner un vocabulario cerrado, estandarizado, para luego poder reutilizarlo en la cohorte de pacientes que se quiera analizar. En este ejemplo, donde son síndromes de riesgo tumorales recurrentes, pues se puede entrar el número de pólipos de forma estandarizada y dependiendo del tipo. Aparte de plantillas, como he mencionado, no hace falta que se vuelvan
a entrar los casos uno por uno si ya los tenéis estandarizados en otra base de datos, y lo que permitimos es este bulk import. Hay diferentes maneras de importar esta información utilizando Excel, JSON compatibles con Phenotypes, que es una herramienta que ahora han privatizado, pero que muchos de vosotros ya utilizabais en su momento, y podéis tener la información codificada en este sistema. Se puede importar directamente o en formato Phenopackage, que luego os explicaré un poco más en qué consiste. Lo mismo para luego exportar los datos una vez que están en el sistema. Nosotros tenemos maneras para que podáis exportar esta información o para tener un resumen en PDF, pero sobre todo pensando en el uso de lo que hayáis entrado en otros sistemas, y esto es lo que se ha desarrollado por la Global Alliance for Genomic and Health, que es este Phenopacket que os mencionaba anteriormente, que vendría a ser el formato universal acordado por la comunidad científica como el VCF para los datos genómicos. Entonces, la comunidad científica se ha puesto de acuerdo en este formato, en una estructura específica de los datos, y por lo tanto, una vez que se entran en el sistema, si se exportan en Phenopackets, los demás sistemas para otro tipo de análisis, otro tipo de ómicas o donde sea que se quieran entrar, también reconocerán estos Phenopackets, y así no se tendrá que hacer el esfuerzo tedioso de entrar y de estandarizar la información clínica. También en nuestro sistema pues, se puede compartir los casos con otros miembros de ERDI-Connect, del grupo o de quien consideréis necesario. Aquí solo muestro una captura de pantalla donde podéis ver un poco el resumen una vez entrados todos los pacientes, donde os permite pues, obtener algunas métricas, estadísticas, y donde también podréis exportar todos estos datos y crear vuestras cohortes, explorar o hacer la investigación que consideréis necesaria. Y este es el flujo de análisis de datos. Aquí no entraré en demasiados detalles, solo mencionar que los clínicos e investigadores secuencian los datos genómicos en su hospital o cualquier instalación o facility que quieran, y luego al enviarnos los datos, como mencionaba anteriormente, los procesamos con una pipeline estandarizada, y de esta manera todos los datos están procesados de la misma forma, se hayan secuenciado donde se hayan secuenciado y hayan mandado, independientemente de quién haya mandado esta información. Y luego esto será muy útil también para poder hacer estudio de cohortes y estudios a nivel de nuevos genes asociados a enfermedad. Aquí hay como un listado un poco de todas las funcionalidades que ofrece la plataforma, y no voy a entrar en detalles ya que ahora lo veréis mayoritariamente en la sesión práctica con Gemma. Solo remarcar que muchas de ellas lo que permiten es la integración de datos fenotípicos con los genómicos, y también hemos trabajado mucho en el hecho de compartir los datos de forma segura y esta discoverabilidad con otros sistemas mediante Beacon o Matchmaker Exchange, que ahora mencionaré. Y ahora en las siguientes diapositivas lo que me gustaría resaltar un poco cómo se usa esta información fenotípica que hemos entrado en el sistema, ¿no? El por qué realmente se necesita utilizar pues, ontologías HPO y hacer este esfuerzo que a veces puede ser tedioso y que requiere tiempo, entender el beneficio real que hay detrás de ello. Entonces, para filtrar datos genómicos, una vez que tenemos estos signos y síntomas entrados en el sistema codificados con HPOs, lo que podemos hacer en la plataforma es extraer esta información automáticamente, y Gemma os lo enseñará luego en directo, pero lo que haremos es crear listas de genes que son específicas en base a la sintomatología de este paciente, utilizando estos algoritmos de similaritud entre los HPOs del paciente y los HPOs que describen las enfermedades, como hemos visto en OMIM y Ordo. Y de hecho, el algoritmo que utiliza aquí en el sistema, el de HPO, es muy similar al que se puede obtener utilizando la herramienta Phenomizer que comentábamos al principio. Pero no solo existe este algoritmo,
hay muchos diferentes desarrollados y en la plataforma, por ejemplo, podréis utilizar el de DiGeNet o el de Mendelian, que tienen pues, su propio algoritmo diseñado que integra diferentes aproximaciones. El caso anterior, por ejemplo, el crear estas listas de genes ilustra una aproximación caso a caso, ¿no? Una vez para un análisis de un trío de una familia, se puede utilizar la plataforma, veréis cómo se filtra y priorizan datos, etc. Pero cada vez vamos obteniendo más y más exomas, genomas de más y más familias que quedan no resueltos, ¿no? Hemos visto que hay pues, un 50% que muchas veces quedan sin resolver y hemos ido viendo la necesidad de hacer estos reanálisis de forma automática, porque estos pacientes, pues, el primer año a lo mejor hay decenas, pero se irá incrementando año tras año y llegamos a pues, cientos y miles de pacientes que se tendrían que reanalizar periódicamente. Y por ello, en el contexto del proyecto Solvardí, lo que hicimos es desarrollar una aproximación programática a esta información y esto solo lo pudimos hacer realmente porque todos los datos están estandarizados y por lo tanto se pueden leer computacionalmente, ¿no? Entonces lo que tenemos es pues un batch de miles de casos no resueltos, luego os enseñaré un ejemplo, y la idea es poder hacer unas llamadas automáticas a la plataforma ERDIConnect, tanto a los datos clínicos como genómicos, y aplicar pues, un set de filtrados que nosotros consideramos que se puede aplicar a una cohorte, tanto en base a listas de genes, de variantes de frecuencia baja, tipo de variantes, etc. Y además el sistema es lo bastante flexible como para también integrar otras bases de datos o plataformas que utilizan esta misma interoperabilidad, es decir, que hablan un poco el mismo idioma y también podemos integrar esta información cuando hacemos el filtrado. Y al final lo que obtenemos aquí es una lista de variantes, un Excel, con los casos y las variantes que hayan pasado nuestro filtrado, y en el contexto de Solvardí lo que sí que hay son grupos de interpretación que miran estas variantes y pues, consiguen diagnosticar ciertos casos y los demás pues, pueden volver a una ronda de reanálisis. Aquí solo os quiero enseñar rápidamente la aplicación de este sistema. La primera vez que bueno, hicimos un piloto, ¿no? para ver si realmente tenía sentido este tipo de aproximación, y cuando recibimos los primeros 4.000 casos en Solvardí, lo que hicimos es un reanálisis tipo low hanging fruit, que llamamos, que es simplemente mirar si habían variantes patogénicas descritas en enfermedades, en genes ya asociados a la enfermedad, y hacer un screening en estos pacientes y filtrar por variantes raras en listas de genes específicas. Y mencionaros que después de realizar este análisis programático, encontramos variantes candidatas en un 40% de los casos, y luego se priorizaron en base a las anotaciones, esto lo hicieron los grupos de interpretación, y priorizaron un 31% de estas variantes. Y de estas, un 20% se resolvieron, solo haciendo un barrido de reanálisis bastante evidente, ¿no? De buscar estas variantes ya descritas, se consiguieron resolver 120 casos. Esos 120 casos, si se miran la totalidad de los casos no resueltos que teníamos, es un porcentaje muy bajo, pero realmente, como hemos mencionado, se pueden hacer más rondas de reanálisis, que es lo que estamos haciendo ahora, variando los parámetros y cada vez pues, vamos identificando otros tipos de variantes que causan enfermedad. Lo que miramos en este primer análisis rápidamente fue el por qué se identificaron estas variantes, que en principio ya estaban asociadas a enfermedad, ya se conocían como patológicas, y entender por qué no se vieron en el primer análisis. Y de hecho, la mayoría de los casos se explica porque el gen aún no estaba asociado a enfermedad en los 2 años antes de este reanálisis, es decir, que en el momento del primer análisis se desconocía este gen, y lo mismo pasaba con las variantes. En 40-60% de estas aún no estaba descrita como patogénica en los 2 o 4 últimos años. Además, también hay casos que se resolvieron por utilizar otra pipeline bioinformática, pero realmente la mayoría era gracias al conocimiento científico que va evolucionando. Y por ello aquí no os quiero convencer de la importancia del reanálisis. Creo que hay muchos estudios que
que ya lo demuestran y que todos somos conscientes de la importancia de ir mirando estos casos exomas o genomas negativos varias veces al año o cada año, pero sí de la importancia de que estos datos, al estar entrados de forma interoperable estándar, es lo que nos permite hacer estos reanálisis automáticos. De otra manera, se tendría que ir caso por caso y volver con toda la información como se hacía, ¿no? Anteriormente, y realmente es un tiempo que ya no vamos a tener porque cada vez entran más pacientes y mirar los pacientes de los años anteriores se hace humanamente imposible, y por esto es realmente importante esforzarnos al principio en estandarizar los datos para que luego pues, se faciliten estos reanálisis. El rachipeo y la información fenotípica que entramos se pueden usar no solo para filtrar los datos, como hemos visto ahora, pero también para priorizar variantes candidatas. Y como ejemplo, os pongo aquí una herramienta que se llama Exomizer, que está desarrollada por Peter Robinson y su equipo en el Jack Institute en Estados Unidos. Y aquí la idea es que después de un primer enfoque de filtrado de variantes, que está basado pues, en excluir variantes comunes, variantes que no se vean con la enfermedad en base al pedigrí, el algoritmo de Exomizer lo que va a hacer es clasificar las variantes de acuerdo con la similitud de los síntomas del paciente con la enfermedad asociada al gen de interés. Y para ello hacen lo que se llama un fenotipado difuso, y esto es que los HPOs no tienen que ser exactamente los mismos, no tiene que coincidir el término exacto, pero como hemos visto que la ontología está diseñada en forma de árbol, estos algoritmos ya tienen en cuenta en las brancas donde se encuentran los HPOs y realmente pueden ver si existe overlap entre el HPO descrito en el paciente con el de la enfermedad, si coinciden parcialmente o no. Y esto es extremadamente útil para obtener resultados sensibles. Y en resumen, Exomizer lo que va a hacer es dar dos tipos de puntuaciones, una asociada a la variante, a la posible patogenicidad de la variante en sí, y otro score asociado a la similitud fenotípica del paciente con la enfermedad asociada a ese gen, o también tiene en cuenta o puede tener en cuenta, dependiendo del algoritmo que se utilice, modelos animales, y esto es muy útil para descubrir nuevos genes asociados a enfermedad, ya que puede mirar ontología también para ratones y puede mirar si el fenotipado de un ratón puede coincidir parcialmente con la descripción de nuestros síntomas. Y finalmente nos dará un score general que nos priorizará estas variantes, y Gemma ahora más adelante os enseñará en un caso práctico cómo se utiliza, ¿no?, este tipo de herramientas, cómo se integra en la plataforma para priorizarnos estas variantes. Y estos algoritmos han demostrado ser buenos, hay varias publicaciones referente a ello, pero por supuesto siempre dependerán de la calidad del fenotipado que hayamos hecho de los pacientes. Las descripciones que sean deficientes o con términos demasiado amplios no nos conducirán a resultados específicos. Y aquí os muestro un estudio que realizamos con Rachel Thompson y Hans-Log Müller en una cohorte de 29 pacientes con síndromes de miastenia congénita. Y en este estudio lo que demostraron es que al aumentar la descripción, la notación fenotípica de los pacientes, la variante se priorizaba en el primer lugar utilizando Exomizer en un 90% de los casos. Y de hecho concluyen que al menos para este tipo de trastornos, que evidentemente variará, depende del tipo de enfermedad, pero que necesitan una notación de más de 5 términos para beneficiarse del uso de Exomizer, y que si estos términos son demasiado amplios, generalmente no nos ayudarán a priorizar estas variantes causantes. Es muy importante la manera en que se entra la información clínica para que tenga sentido utilizarla a posteriori. Y otro uso muy útil de estos estándares y tener la información fenotípica de esta manera, ¿no?, es que una vez que todos los pacientes tengan todos los pacientes descritos utilizando estas ontologías y vocabularios estandarizados, se pueden crear cohortes específicas
basados en cualquiera de estos tipos de información. Esto ya os enseñará también luego. Tenemos una aplicación para realizar cohortes, por ejemplo, en base a 1 o 2 síntomas muy específicos, que nos permitirán luego analizar los datos genómicos de estos pacientes donde hemos encontrado cierta similitud para poder, por ejemplo, intentar identificar pues, un nuevo gen candidato asociado a enfermedad. Y, por ejemplo, actualmente en ERDICONIC, donde tenemos más de 20.000 pacientes y familiares, pues si uno está estudiando un tipo de enfermedad o tiene algún gen candidato, puede identificar pacientes similares y ver si existe pues, alguna variante en los genes de interés. Y el último ejemplo que os voy a dar sobre la importancia del uso de este fenotipado profundo de los HPO se refiere a la capacidad posterior de descubrimiento de datos. Y esto se puede hacer, por ejemplo, utilizando Matchmaker Exchange, que es una red donde participan diferentes bases de datos. Una de ellas, uno de los nodos es ERDICONIC, pero seguramente reconoceréis otros nodos como Decipher, GenMatcher, Phenome Central, etcétera, que participan en esta red, y lo que hacemos es hablar entre las diferentes bases de datos de forma anonimizada, y la pregunta que se hace es si tienen algún paciente similar al nuestro que tiene un genotipo también similar o una variante en un gen de interés. Y todo esto es de forma anonimizada, pero si se identifica algún paciente en otras de estas bases de datos, se puede poner en contacto con el responsable, el médico o la persona que haya hecho esta submission del paciente, y empezar pues, un proyecto colaborativo o realmente comparar los pacientes para confirmar que un caso pueda ser diagnosticado o no. Y esto es muy útil pues, ¿no? Cuando encontramos genes candidatos y solo tenemos una familia, pues sabemos, ¿no? que para realmente demostrar y para poder publicarlo, generalmente nos van a pedir estudios o identificar variantes en familias independientes, y esto es una manera pues, de poder encontrar estos otros pacientes a nivel internacional. Gemma os lo enseñará después a nivel práctico. Aquí solo os muestro un screenshot, pero la idea es que directamente desde la plataforma, como ya habéis entrado todos estos datos fenotípicos en el sistema, y también pues veréis que se puede taguear una variante y tener un gen de interés. Esta información se envía al network, a la red de Matchmaker Exchange, y lo que nos va a devolver pues, es un listado de pacientes con un score de similaritud, tanto a nivel de gen como de fenotipo. Dime. Pensaba que había mencionado. Tanto a nivel de gen como de fenotipo, y pues ponerse en contacto con aquel investigador y empezar pues, una posible colaboración. Y mostraros en el sitio web de Matchmaker Exchange tenéis una visión general de las diferentes bases de datos que participan, con los casos que tienen, y también un listado de publicaciones donde se describen nuevos genes asociados a enfermedad que se han podido demostrar gracias a esta aproximación. Y nada, aquí acabo esta primera parte. Solo mencionar, bueno, agradecer al equipo de ingenieros y bioinformáticos que tenemos en el CENAC, en el grupo de Sergi Beltrán, que han desarrollado y siguen desarrollando la plataforma, ya que realmente trabajamos un poco en función del feedback que recibimos. Y ahora creo que hay bastante tiempo, podemos pasar al turno de preguntas junto con Gemma que vamos a dar, y después ya pues pasaríamos a la segunda parte práctica, donde Gemma os enseñará realmente pues, cómo se integran estas diferentes aproximaciones que os he ido dando pinceladas en el sistema, y cómo lo podéis utilizar vosotros para analizar vuestros casos. Entonces voy a dejar de compartir, y no sé si queréis hacer preguntas. Sí, Leslie, tenemos un par de preguntas en el chat. Claro. A ver, y si no, también podéis levantar la mano si queréis entrar en directo.
Exacto. A ver, Igor Ruiz pregunta si es posible acceder al algoritmo para reanalizar automáticamente los casos no resueltos. Aquí entiendo al algoritmo, te refieres al análisis programático que está en Erdicone. Sí, o sea, esto sería ponerse en contacto con nosotros y se podría mirar pues, en los casos que tengáis en el sistema de hacer este reanálisis. Si se refiere a ponerlo in-house, si vosotros tenéis un sistema similar, nosotros utilizamos un script de Python que hemos desarrollado para la plataforma y esto sí que es específico de nuestra plataforma, no está publicado en sí y no sé cuán fácil sería adaptarlo a otro sistema. Muy bien, tenemos otra pregunta de JCB. ¿Es posible utilizar la plataforma ArtiConnect a partir de datos de paneles? Al principio sí que aceptamos datos de paneles, lo que pasa que realmente esta plataforma está siendo muy útil para reanálisis porque los paneles pues ya los habéis analizado in-house y entonces el hecho de ceñirnos, ¿no? y de estar limitados por un panel, pues todo lo demás que aporta en cuanto a descubrimiento de nuevos genes, por hacer cohortes, etcétera, nos limita muchísimo. Entonces ahora realmente, excepto si hay una razón, no es un panel muy grande, no estamos aceptando paneles y es sobre todo para exomas y genomas. Igor dice que gracias, que estupendo, que se pondrán en contacto. No sé si tenéis alguna pregunta, podéis levantar la mano, hablar, escribir. Yo, de hecho, tengo una pregunta, porque esto de los HPO sí que está muy bien, pero es verdad que para alguna tipología de enfermedades está muy desarrollado, pero para otras no. Entonces, ¿qué haces si tu enfermedad de interés realmente la ontología no está tan avanzada? Bueno, el equipo de HPO, que bueno, está Peter Robinson y también están bueno, o sea, en Estados Unidos y también en Múnich, en Alemania, ellos están muy interesados en que los expertos, ¿no? pues aporten su conocimiento y si, por ejemplo, un tipo de enfermedad, me acuerdo el año pasado, en epilepsias trabajaron muchísimo porque habían muy pocos HPOs que podían describir correctamente este tipo de pacientes, pues hacen unos workshops específicos y con clínicos que lo que bueno, aportan su conocimiento en estas enfermedades, codifican o deciden qué síntomas se tendrían que añadir, pero aparte de estos workshops más extensos o más organizados, también en HPO aceptan ¿cómo se dice? Que individualmente, si no encontráis un tipo de síntomas, podáis hacer como una query y entonces les pedís, mira, no encuentro esto y ellos os responden diciendo, este síntoma ya lo hemos codificado y lo hemos llamado así, o si realmente no está en la ontología, pues ellos consideran, tienen creo que meetings mensuales donde discuten si añadir HPOs o no. Perfecto. Tenemos otra pregunta de JCB que pregunta si se pueden enviar exomas de tríos familiares. Sí, tanto, bueno, ahora Gemma, tú enseñarás, ¿no? la parte de análisis, pero realmente la plataforma está, es muy flexible en este sentido, o sea, se aceptan tanto singletons, tríos, cualquier estructura familiar y luego ya vosotros escogéis el genotipo con el que queréis filtrar las variantes. Perfecto. Otra más, Miguel Fernández pregunta si vuestro proyecto tiene alguna conexión con ENOT, que está realizado en el Instituto de Salud Carlos III. Sí, bueno, son sistemas que se han desarrollado paralelamente, pero sí que es verdad que en el marco del proyecto WordCat, que de hecho Gemma está liderando por parte del CENAT, sí que hemos trabajado con el CiberAir, hemos reanalizado un piloto de pacientes, creo que son unos 120, 150, y lo que hicimos es conectar directamente NOT con nuestro sistema, para no tener, como decíamos, ¿no? Lo que se quiere evitar al máximo es volver a volcar la información en una plataforma o en otra. Entonces, la interoperabilidad de ambos sistemas lo que nos permitió es conectar la información fenotípica y poder, esto sí, analizar los datos genómicos aquí en el CENAC y volcarlos en la plataforma de UrDeCat que os he mencionado un momento al principio, que es un clon de Erdiconnect,
y se puede hacer pues, el análisis de la misma forma. Dice, bueno, muchas gracias los dos. ¿Da igual usar una que otra plataforma entonces? A ver, cada plataforma tiene sus puntos fuertes o puntos más débiles, ¿no? Nosotros desde ERDIConnect lo que realmente aporta la plataforma es que se están centralizando muchos datos a nivel europeo, muchos tipos de enfermedades, y entonces aparte del análisis específico, ¿no? del caso que uno está estudiando, los puntos fuertes están sobre todo en la compartición, en poder crear estas cohortes, y la integración también de diferentes módulos. Ahí ya es vosotros probar plataformas que os vayan mejor o si no te puedo decir una es mejor que otra, la verdad. Y en cuanto a los datos fenotípicos, aquí sí que pues lo mismo, ¿no? La plataforma que os sea más fácil entrar los datos y la idea es que en verdad en el futuro, pues al ser interoperables, los entres de los entres luego los puedas exportar de un sitio a otro. EMP dice, muy interesante, dentro de los datos que se aportan de cada paciente se pueden incluir estudios analíticos, ya que en muchas patologías determinados parámetros analíticos son muy específicos. Si entiendo bien la pregunta, serían, por ejemplo, resultados de un análisis bioquímico. Entiendo que sí. Si Vale. no, puedes... Bueno, contesto a esto y si no en el chat corregirme. Si tú, por ejemplo, nosotros trabajamos con los RNs, como he mencionado anteriormente, y por ejemplo, si en un tipo de enfermedad, pues algunos parámetros bioquímicos que aunque estén en HPO, ¿no? Y que te ponga incremento de creatina quinasa, pero realmente necesitas un valor específico para crear tu cohorte, esto nosotros lo podemos entrar en estas plantillas de forma estructurada para que vosotros seleccionéis pues, un rango, unos números y que luego esto el ordenador lo pueda leer, que no sea escribir solo manualmente esta información. Pero esto, sí, esto es en acuerdo con nosotros, los ERNs o algún proyecto específico para un tipo de enfermedad específica. Muchas gracias, dice. También, ¿no? Si no me equivoco, en caso de que algún dato no estuviera disponible en HPO, hay cabida para escribirlo manualmente, aunque la idea evidentemente es estandarizar el máximo posible o adjuntar alguna analítica o... Sí, de hecho en el sistema se pueden, como mencionas, adjuntar resultados siempre y cuando el nombre del paciente no aparezca en ellos. El problema es que esto no queda un poco pues, aislado en el sentido de que si la información no está estandarizada y digamos, los ordenadores no la pueden leer, es información solo a nivel del individuo que esté reanalizando el caso, pues bueno, que pueda tener para la interpretación final, pero no lo podrá utilizar para filtrar o priorizar datos. Exacto. No sé si hay más preguntas. Muy bien, tenemos otra. ¿Rechazáis muestras por insuficiente calidad de los datos? Pregunto esto porque tenemos exomas de probandos fallecidos de los que solo teníamos acceso a bloques de parafina muy antiguos y la calidad no es óptima. Realmente no rechazamos, lo que seguramente, bueno, claro, sí que miramos la calidad de todas las muestras que procesamos. Nosotros pues se nos flaguea, ¿no? O sea, las muestras que tienen calidad baja, pues como tenemos un sistema que nos informa un warning, ¿no? Entonces, si pasaran sin saber, ¿no? Este caso en concreto, pues os avisaríamos diciendo, oye, estas muestras que nos habéis pasado, aquí hay un problema. Ahora sí se considera que se pueden reanalizar, se pueden volcar en el sistema, entiendo, si la calidad no es realmente demasiado mala en el sentido de que no tiene sentido analizar estos datos, pero en proyectos de cáncer, que también hay una plataforma dedicada a cáncer, que hoy no he mencionado porque estamos, ¿no? en enfermedades raras, pero aquí también tienen problemas pues de tejidos parafinados, de tumores y de cómo se han recogido muestras. Y bueno, en el momento que se pueda tener una calidad mínima para analizar los datos, lo hacemos. Lo que pasa es que sí quedaría marcado en el sistema para otros usuarios, pues que sepan que si esta muestra aparece en alguno de sus análisis
cuando buscan pues, genes nuevos o lo que sea, pues que tengan esta información. Muy bien. No sé si hay más preguntas. Igualmente ahora, mientras ahora Gemma hace la segunda parte, pues cualquier duda la ponéis en el chat y luego al final tendremos otro turno de preguntas. Exacto. Así que Gemma, ahora te cedo el turno. Muy bien. Voy a compartir pantalla. Podéis ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Muy bien, pues como Leslie ha comentado, en esta segunda parte lo que haremos es ver un poco a la práctica cómo analizamos los datos genómicos, todas las funcionalidades que la plataforma ofrece. Y bueno, la idea, que es normalmente lo que hacíamos en estos cursos es hacerlos presenciales, ¿no? E invitaros a analizar vosotros unos casos, daros un poco de tiempo para ello, pero como en este formato online lo haremos lo más práctico posible, pero bueno, como no será posible hacerlo como antes, pero sí que os invito a, si tenéis doble pantalla, a ir siguiendo un poco el análisis que haremos todos juntos. En primer lugar, quería hacer un breve recordatorio de todo lo que la plataforma genómica nos ofrece y que ya ha sido mencionado por Leslie. Como hemos dicho, una de las cosas muy interesantes que tiene es que los datos clínicos están integrados en la plataforma genómica. Tenemos links constantes con Phenostor, las dos plataformas hablan. Disponemos también de los filtros de anotaciones más típicos, ¿no? Que todos estamos muy acostumbrados a usar, ya sea en función del impacto que se predice que la variante tendrá en la proteína, predictores de filtros de población, predictores de patogenicidad de la variante. También tenemos filtros en función de parámetros clínicos, que voy a explicar en los casos prácticos. Y también tenemos otros filtros quizá menos habituales, como por ejemplo filtrar directamente por la base de datos de ClinVar o por la longitud de los range of homozygosity, que es muy útil para los casos consanguíneos. También tenemos links a bases de datos externas. Aquí tenéis solo algunas de las más utilizadas. Y como también ha comentado Leslie, otra funcionalidad interesante es que una vez hemos hecho un primer barrido y hemos filtrado un poco las variantes, podemos priorizarlas utilizando Exomizer directamente desde la plataforma. También disponemos de visualización a través del IGV, cuando queremos exactamente ver cómo se ve la variante en el BAM. Y también disponemos de algunas características que nos van a permitir compartir nuestros datos tanto a nivel dentro de la plataforma. Podemos taguear una variante, etiquetarla, decir esta variante me parece que es patogénica, siguiendo los criterios de la ACMG. Podemos compartir estos resultados con alguien al que nosotros mandemos un link, le digamos, mírate esta query con estos resultados. Podemos hacer búsquedas de esta variante en toda la cohorte de pacientes de ArdiConnect. Y también vamos a ver un poco cómo podemos utilizar esta cohort application, que nos va a permitir hacer cohortes en función de parámetros más técnicos o también clínicos. A nivel más de Gene Discovery disponemos de conexión a Matchmaker Exchange y también a Beacon, que Leslie ha explicado, para poder encontrar casos similares a nuestro paciente. Muy bien, para hacer la práctica vamos a conectarnos por favor, conectaros si es que realmente tenéis doble pantalla y podéis, a esta dirección de aquí. Esto es una plataforma Playground, la llamamos. Mimetiza la plataforma real, pero hay unos casos introducidos que básicamente son el trío de HapMap, al que hemos introducido variantes causantes de enfermedad para mimetizarlo. Entonces, esto está disponible siempre que queréis. Si ahora nos va bien o no tenéis doble pantalla, podéis entrar en esta página web,
ponéis el username test y el password 1234 y lo podéis jugar un poco a resolver casos. Vale. Otra cosa, si tenéis preguntas durante el filtrado, podéis interrumpir porque quizá tiene mucho más sentido resolverlo en el momento que no esperar al final, así que o lo hacéis por el chat o levantáis la mano y Leslie os dará paso. Muy bien, vamos a ir al playground. Esta es la página principal, tenemos un playground para la plataforma genómica y uno para Phenostore. Hoy vamos a probar el de la plataforma genómica. Aquí os podéis descargar descripciones fenotípicas de los casos que hemos puesto aquí de test. Y para entrar en la plataforma, clicamos aquí y entramos las credenciales que hemos dicho. User, test, password 1234. Vale. Refresca la página, Gemma, si ves que no. Sí. A veces cuando mucha gente se conecta a la vez tenemos ahí algún problemilla. Habéis sido muy rápidos. Vale, perfecto. Vale, bueno, esta es la página. Aquí para empezar tenemos que añadir las muestras y podemos ir clicando este símbolo más. Lo vamos a apretar tantas veces como muestras tengamos. En este caso vamos a analizar un trío, lo voy a apretar 3 veces y aquí veis que por defecto ya sale que la primera es la afectada. Esto lo podemos cambiar, pero normalmente el use case más probable es que ponemos el caso índice primero. Si metéis case 3C, os va a aparecer esta muestra, la podéis introducir, es el caso índice. Este sería la M, es la madre. Y también tenemos el padre. Tenemos un trío, que esto ha sido una de las preguntas, un trío de genomas. Lo primero que quizá queremos hacer es mirar un poco la clínica de estos pacientes, ¿no? Aquí tenemos un link directo a la información clínica que está en Phenostore. Vamos a clicar. Y vemos que se trata, ¿no? Pues de una familia con 2 hijos afectos. Tenemos información del más pequeño, del varón. Tenemos también descritos los HPOs, o sea, la sospecha es de distrofia muscular y tenemos aquí unos HPOs descritos. Bueno, no mucho más, ¿no? La edad de debut es juvenil y es una enfermedad progresiva. Muy bien, regresamos a la plataforma genómica y aquí lo que tenemos es la herencia. ¿Cómo vamos qué herencia sospechamos? Como es una enfermedad con los padres que no están afectos y tenemos 2 hijos afectos, lo que nos sugiere es una herencia autosómica recesiva. Como no hay signos de consanguinidad, pues realmente no, lo más probable es que las 2 variantes estén en trance en heterocigosis. ¿Cómo lo emulamos aquí? Si os fijáis, tenemos la columna referencia-referencia, referencia alternativo y alternativo-alternativo. Por lo que, por ejemplo, si yo pienso que mi familia tiene una enfermedad autosómica recesiva, pero son consanguíneos, lo que haría es decir o filtrar por las variantes que estén en homocigosis en el caso índice y heterocigosis en los padres. Si, por ejemplo, pienso que la enfermedad se dará de nuevo en el paciente, lo que haría es heterocigosis en el paciente y homocigosis en los padres. En este caso hemos dicho que lo que sospechamos inicialmente es heterocigosis compuesta, entonces lo que tenemos es esta opción de aquí, que lo que hace es buscar estas variantes, que haya 2 variantes en el gen que cumplan los criterios que les vamos a decir y que además estén en trans en el paciente caso índice. Por lo tanto, nos va a ser muy útil.
Aquí tenemos información sobre el depth of coverage mínimo, la calidad de genotipado mínimo, esto lo podemos cambiar, y el threshold que utilizamos para considerar si una variante está en heterocigosis o homocigosis. Como veis, heterocigosis consideramos de 0,2 a 0,8. Muy bien, en todos estos apartados tenemos los filtros un poco que hemos comentado más comunes. Dentro de variant type, por ejemplo, uno muy usado es el variant class. En cualquier momento, si pasáis por encima del título, os va a aparecer una burbuja explicando el filtro. Y aquí básicamente lo que predice es el impacto que va a tener la variante en la proteína. Tenemos 4 categorías, que es high, que predice que trunca, moderate sería un cambio de aminoácido, low sería un cambio de aminoácido sinónimo y modifier sería una variante intrónica. Todo eso según el SNPEF. Nosotras normalmente lo que hacemos es, por ejemplo, filtrar por high and moderate. Tenemos más opciones, no voy a entrar en detalle de cada una de ellas, pero por ejemplo podemos focalizarlos solo en SNI, en SNVs o en indels, en el tipo de transcrito. Podemos filtrar por ClinVar directamente, buscar variantes que han sido descritas como patogénicas o likely patogénicas, por ejemplo en ClinVar. Otro apartado muy importante, por supuesto, son los filtros según los datos poblacionales. Disponemos de NOMAD, también de los 1000 genomas. Por ejemplo, vamos a poner una frecuencia, ¿no? que esté inferior al 1% en NOMAD. Y también disponemos de una frecuencia interna. Esto es muy útil en la plataforma real porque, como les he dicho, disponemos de 20.000 casos, entonces realmente algunos variantes que pueden parecer que sean patogénicas son artefactos y están en muchos casos. Aquí en el Playground, como solo tenemos los casos test para los talleres, realmente no la utilizamos porque siempre es muy elevada. Pero bueno, que sepáis que está y que realmente es muy útil. En este apartado tendríamos un poco los predictores de patogenicidad in silico. Los podéis utilizar. Nosotras normalmente, como después aparecen en la tabla de resultados, no acostumbramos a filtrar directamente en este punto, pero bueno, esto cada cual. También es verdad, ¿no?, que cada predictor tiene sus fortalezas y sus debilidades, entonces da un poco de miedo solo decir, cojo las disease causing de mutation tester y punto. Entonces lo dejamos así. Este apartado es muy interesante pues, porque es el que nos va a permitir filtrar en función de la clínica de los pacientes. Tenemos distintas opciones. Por un lado, filtrar por el nombre de un gen. Por ejemplo, yo tengo muy claro que mi paciente tiene una clínica concreta, pues me voy a mirar el gen en concreto. Tenemos unas listas de genes predefinidas en la plataforma, asociadas a distintas enfermedades y también, por ejemplo, los genes, las variantes accionables según las guías de la CMG. Y también en caso de colaboración, pues se pueden añadir más listas. También podéis subir vuestra propia lista aquí, haciendo el upload directamente desde vuestro ordenador. Solo tenéis que preparar un fichero con el nombre de los genes separado por comas. Luego aquí disponemos de la opción de filtrar por las enfermedades de UMIN. También es muy útil los paneles de Panel App, que es esta plataforma que está creada por Genomics England y que han desarrollado paneles de genes validados para muchas enfermedades. Lo vamos a ver más adelante. Y otra característica también muy interesante y que es otro punto de conexión con los datos clínicos es que podemos filtrar por los genes asociados a los HPO del paciente. Así, por ejemplo, si yo clico Fetch Patient HPOs from Phenostore, me van a aparecer aquí los 4 códigos de HPO del paciente y aquí puedo escoger la ontología. Nosotros normalmente utilizamos HPO y me va a salir toda la lista de genes asociados con estos HPOs. Vamos a seguir filtrando. Tenemos la última categoría que es por coordenada genómica directamente. Podemos subir también un bed file.
y también por la longitud de los runs de homozygosity, lo que os decía que en pacientes consanguíneos realmente nos permite focalizarnos en estas regiones que es mucho más probable que alberguen la mutación. Muy bien, tenemos los filtros aplicados. Si vamos arriba de todo de la página, tenemos un resumen aquí de todos los filtros que hemos utilizado, que a veces es útil, que te pierdes un poco. Vamos a clicar a Run Query y nos van a aparecer los resultados. Muy bien, tenemos 22 variantes, no está mal, pero bueno, realmente creo que podemos hacerlo algo mejor, ¿no? Entonces quizá podemos correr el Exomizer, que como bien ha explicado Leslie, nos permite filtrar, priorizar las variantes en función de los términos HPO. Le vamos a poner que la herencia que sospechamos es recesiva y como tampoco estamos haciendo Gene Discovery, vamos a comparar los fenotipos con humanos. Como veis tenéis la opción de también ratón y otras especies, pero esto queda más cuando estamos sospechando de genes no descritos asociados a enfermedad. Le damos a Submit, esto tarda un momentito. De mientras puedo contar que aquí en la tabla, como veis, tenemos información de la coordenada, el alelo de referencia, el alternativo, el genotipo en el caso, en la madre y en el padre. Si se trata de una indel, nos pone este tick. El gen, el impacto según SNPEF, es el filtro que hemos aplicado, todos tienen que ser high o moderate. En ClinVar, si la variante aparece en ClinVar, nos va a salir aquí. De hecho, veis que aquí tenemos un par que se predice que como patogénicos o likely patogénicos en ClinVar. Y aquí tenemos un resumen de todos los predictores de patogenicidad. Lo que os decía que nosotros no filtramos porque realmente con este código de colores realmente es, ¿no?, muy visual ir a buscar un poco las más patogénicas. Aquí también tenemos el resumen de las bases de datos poblacionales, como serían 1000 Genome y Nomad, y la frecuencia interna, que bueno, en este caso es muy elevada. No sé si habéis clicado todos Exomizer, me he olvidado de mencionar que si todos lo clicamos puede ser que tarde mucho o que pete, pero bueno, en cualquier caso vamos a seguir adelante y si después salen los resultados o si no después, si dejáis todos de hacerlos, mucho mejor el Exomizer porque realmente, claro, si todo el mundo clica al mismo tiempo es complicado. Aquí de hecho tenemos 22 variantes, podemos hacer el Exomizer, pero si tenemos que analizarlo sin el Exomizer tampoco es tan grave. Y primero, ¿no?, lo que haríamos a mirar serían estas dos que se han descrito como patogénicas o likely patogénicas en ClinVar, ¿no? ¿Cómo podemos seguir? ¿Cómo podemos ver si realmente son la causa de la enfermedad? Bien, podemos ir a ClinVar, como ya he dicho, aquí tenemos el link a la página directa. Aquí nos dice que se ha relacionado, ¿no?, con distrofia muscular, que era la sospecha de nuestro paciente, así que tiene buena pinta. También tenemos, si clicamos en el gen, links a muchas bases de datos, OMIM, Ensemble, PubMed, HGMD, un montón. Y aquí tenemos acceso a la SNP Database y aquí links a más bases de datos. Aquí solo quiero resaltar Barsom, que realmente es muy útil para ver la clasificación de la variante en función de las guías ACMG. Y tenemos acceso directo a Barsom, nos predice que es likely pathogenic, incluso podemos añadir nosotros mismos los criterios, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como hay otra variante en el otro alelo, podríamos añadir el PM3, que es for recessive disorders detected in trans with pathogenic variant, ¿no? Muy bien, pues parece que tenemos candidatos, ¿no? Nos convencen estas dos variantes. ¿Qué podemos hacer más para dejar constancia, ¿no?, de que estas son las variantes? Podemos taguearlas. Clicaríamos aquí
y se nos nos avisa de que cuando tagueamos una variante, lo que hacemos es que este tag que hemos puesto, esta etiqueta, será visible para todos los usuarios de Ardi Connect. Aunque si esta variante se detecta en otro paciente en el futuro, le va a salir un tag conforme esta variante se ha etiquetado en otro paciente y se le ha dado esta significación clínica. Le decimos que vale. Nos aparece esta ventana. Ya tenemos por defecto rellenado el caso, el gen. Le decimos el modo de herencia, hemos dicho que era recesivo. El origen, en este caso es germline. Hemos visto que era likely pathogenic. Y aquí podemos añadirle los comentarios que consideremos oportunos. Nosotras muchas veces lo que hacemos es añadir los criterios que cumple según las guías ACMG o el link AUMIN, por ejemplo. Le damos a Submit y aquí nos va a aparecer, en el siguiente momento, cuando volvamos a cargar la página, nos va a aparecer un 1. Puedes poner tantos tags como quieras en la variante, siempre y cuando provengan de distintos usuarios. Si ahora, por ejemplo, viene otro usuario y dice, no, yo creo que es bus, pues podría taguear y entonces constarían como las dos etiquetas. Una vez tenemos una variante seleccionada, si vamos a esta tablita de aquí encima, realmente podemos ver más detalles. Aquí nos dice que esta variante, el genotipo es heterocigosis en el caso índice y le viene de la madre. Si el padre es wild type, por lo que la siguiente comprobamos que evidentemente el caso índice es heterocigoto y le viene del padre. Y aquí también tenemos datos de calidad, la calidad de genotipado, el depth of coverage y la frecuencia alélica. Si vais moviéndoos por estas pestañas vais a encontrar más información funcional, exactamente, ¿no? la variante anotada según la HGVS. Si hay distintos transcritos, aparecen todos los transcritos aquí. Un resumen de los predictores de patogenicidad. Un resumen de la presencia de esta variante en las bases de datos poblacionales, dividido también por poblaciones, información sobre las pathways en las que participa, interacción con proteínas. Candidate nos va a aparecer las variantes que hemos tagueado. Ahora esta quizá no va a aparecer porque realmente la acabo de taguear, pero si hago un refresh debería aparecer que he tagueado el usuario jbullic, test en este caso, ha tagueado esta variante. Oh, vaya, perdonad. Esto nos va, ahora podemos ver que otra funcionalidad que realmente es útil. Y es que también puedo ver qué variantes se han tagueado en anterioridad. Si, por ejemplo, me voy a mirar un paciente que ya se ha mirado a alguien, vale, a ver, ¿qué ha tagueado? Para no tener una idea de lo que... Vaya, pues ahora no sale. Esto en la plataforma real os prometo que sale. Vamos a aplicar un poco los mismos filtros que tenía. Es porque solo has tagueado una gema, entonces el compound ed no te lo está cogiendo. Vale, claro, tienes razón. Sí. Podemos poner así. Gracias, Leslie. Mira, tenemos otro tag. Podemos mirar, por ejemplo, alguien ha tagueado, ¿no? Que este gen es likely benign y es autosoma recesivo, mientras que esta es la que he tagueado yo hace un momento y también sería autosoma recesivo, likely pathogenic. Me faltaría por taguear la otra. Una vez haya mirado todo y tagueado las variantes, solo me queda concluir que este caso está analizado. Esto lo podemos hacer yendo al análisis de status y aquí clicamos, he analizado este caso, podemos comentar, por ejemplo, candidate pathogenic variants en este gen y lo mismo por los padres. Así este caso ya nos constaría como solucionado. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Estos serían un poco los filtros más utilizados, pero evidentemente en este caso podría haber optado por directamente mirar, por ejemplo,
qué variantes están descritas como patogénicas y likely patogénicas en ClinVar y también hubiéramos llegado al mismo punto. Y bueno, si no hay ninguna pregunta, podemos mirar otro caso. Gemma, sí que hay una pregunta. Vale. Eva Esteban pregunta sobre las CNV, si están integradas en el algoritmo de detección y la relación con gen fenotipo. O sea, entiendo que también Exomizer, que creo que si ahora vuelves a probar Exomizer, que no estará todo el mundo clicando al mismo tiempo, también te funcionará. Vale, pues lo probamos. A ver, las CNVs están integradas en una de los clones de ArdiConnect, que es ArdiCat, en una versión beta, digamos, están, sí, parcialmente integradas. Y la idea, evidentemente, es introducirlas en ArdiConnect. Y lo que hemos habilitado de momento es que todos los filtros clínicos sí que aplican para las CNVs en ArdiCat. El Exomizer no se puede. A ver. Muy bien, vamos a ver. Solo comentar que Exomizer no lo hemos desarrollado nosotros y ellos están trabajando en también integrar variantes estructurales, pero de momento no existe esta aplicación. Por favor, si podéis mutar los micros, así nos vamos a oír todos mejor. Por ahora el análisis de CNVs que hemos hecho incluye el programa ExomDep, pero la idea, como todos los programas, cada cual tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, es introducir 3 herramientas. Vale, ahora sí que ha salido Exomizer, nos iríamos en esta pestañita de aquí y como veis ahora aparece este botón de resultados que si clicamos, estos son todos los parámetros que ha utilizado el programa. Y aquí realmente nos prioriza en primer lugar el gen ANO5, que ya es lo que hemos concluido. Como veis en este caso el score de Exomizer es muy elevado, que este es el promedio de la puntuación de cuánto bien se correlaciona, ¿no? Es compatible con el fenotipo y también el score de cuánto de patogénica es la variante. El siguiente gen, tenemos las 2 variantes que hemos encontrado y el siguiente gen realmente el score ya es muy bajo. Bueno, esto sería un poco un caso, digamos, de los que todos nos gusta encontrar, ¿no? Que son como fáciles y enseguida lo vemos claro, pero como todos sabéis, la vida no es tan fácil, entonces vamos a ver otro caso. Voy a clicar Reset para volver a empezar un nuevo análisis. Gemma, te voy interrumpiendo un poco con preguntas. Sí, vale. No, Benjamín Rodríguez pregunta si se realiza clasificación automática según criterios de la ACMG de las variantes. Si se refiere a que se ve automáticamente la clasificación según la CMG en la tabla de resultados, por ejemplo, no. Tenemos vinculado, por ejemplo, Barsom, ¿no? Que sí que te lo dice, pero directamente en los resultados o como filtro, por ahora no. Pero bueno, seguro que va a estar en un futuro. Sí, si puedo añadir aquí, Benjamín, nosotros estamos trabajando para integrar Intervar, y, que es un software que hace esta priorización que es abierto. Y también trabajamos con el equipo de Barsom, pero en este caso como el acceso a la API sí que requiere de licencia y nosotros, ArdiConnect, al ser una plataforma de uso gratuito, no tenemos dinero para comprar licencias extras. Lo que estamos haciendo es que si el usuario tiene una licencia ya con Barsom o quiere adquirir una licencia de la API, puede poner pues, su nombre de usuario, contraseña y entonces se le anotan las variantes en función de estos criterios de la ACMG y entonces podrías filtrar variantes patogénicas o la clipatogenic o que fueran de interés. Vale. Bueno, pues sigo. Sí, hay más preguntas, pero si, como tú prefieras, si quieres las guardamos para el final, si quieres hacer este caso y luego para el final ya te las iré pasando. Vale, igual se resuelven, ¿no? En este caso. Muy bien, el siguiente caso que vamos a mirar es el 5C con sus padres, que serán el 5M, la madre, y 5F, el padre.
Otra vez podemos ir a mirar la ficha de Phenostore o también aquí, en esta pestañita de aquí, tenemos un resumen de los HPOs y de las principales características clínicas del paciente y también el pedigrí, por lo que ni siquiera tenemos que abrir la ficha de Phenostore si no queremos. Aquí mirando el pedigrí, la herencia que se nos ocurre es una ligada al cromosoma X, ¿no? Entonces, ¿cómo emulamos esto en estos cuadraditos? Pues bien, el probando es un varón, sería hemicigoto, pero bueno, homocigoto sería como el equivalente, ¿no? La madre sería heterocigota y el padre sería homocigoto para la referencia. No voy a ir rápido por los filtros, básicamente voy a utilizar los filtros estándar que hemos utilizado en el caso anterior, pero aquí en genes, enfermedades y fenotipos, por ejemplo, sí que podemos probar los paneles de genes de Panel Lab, por ejemplo. Hay este de Neuromuscular Disorders, que incluye todos estos genes, y aquí podemos escoger, no sé si sabéis que estos paneles de genes están validados y los genes se clasifican en función de la evidencia. Entonces, por ejemplo, podemos escoger todo el panel, solo la lista verde, que son los que realmente están confirmados, o la lista de genes verdes y ámbar, que también incluyen estos que es un poco más dudosa su implicación en la enfermedad. Muy bien, vamos a correr los resultados. Tenemos dos variantes solamente, pero las dos han sido clasificadas como variante de significado clínico incierto. Aquí, evidentemente, pues podría hacer lo mismo de antes, ¿no? Irme a buscar todas las bases de datos, consultar Barsom, tal. Pero, por ejemplo, imaginaros que yo tengo dudas y quiero compartir esta búsqueda con Leslie para que se lo mire un poco. Pues lo que puedo hacer es clicar aquí, compartir otra vez, y en realidad da igual si clicáis copy ID o copy URL, la diferencia es que se va a copiar, el nombre del link será la URL o será el ID, y entonces tengo la información copiada en el portapapeles, por lo que si yo abro otra ventana, ¿no? Realmente, o se la mando a Leslie. Luego, clicando en Rank Query, tenéis que clicar igualmente Rank Query, a ella se le va a abrir exactamente lo que yo estoy viendo. Y esto es muy útil, pues esto, para compartir casos. Otra pregunta que puedo hacerme es, a ver, pero ¿esta variante se ha encontrado en algún paciente de la cohorte de ArdiConnect? Entonces, otra cosa muy útil que disponemos es el Search Across All, que básicamente lo que significa es que vamos a buscar variantes en este gen en toda la cohorte de ArdiConnect. Si clico aquí, ya veis que automáticamente me pone todas las muestras. Y entonces le tengo que decir sí o sí un gen. Y le damos a Rank Query. En este caso, ¿no? Solo se ha encontrado una variante en un experimento que evidentemente es el nuestro, aquí tenemos los detalles, pero sí que es verdad que cuando puedes sospechar que se trata de un paciente nuevo, como step inicial antes de quizá mandarlo a Matchmaker Exchange o a Beacon o estas bases de datos globales, es una buena aproximación. Y también para cuando sale un gen nuevo, ¿no? Ponerlo aquí y ver realmente si hay algún paciente que tiene una variante candidata que te cuadra con el fenotipo. Muy bien, nuestro paciente, que ahora tendré que volver a meterlo. Nuestro paciente vamos a suponer que lo que queremos también es disculpad. Compartir los datos en Beacon o en alguna, ¿no? Exportar los datos fuera de
de la plataforma ArdiConnect, porque realmente no tenemos ni idea de si se trata de una variante. Bueno, para ir rápido voy a poner directamente que me salga la que estábamos mirando. Para compartir los datos con Beacon, que como ha explicado Leslie, disculpad, mira si esta variante ha sido reportada en otras bases de datos que estén conectadas. Lo que tenemos que hacer es clicar aquí en la posición y en GA4GH Beacon nos va a decir en qué bases de datos se ha encontrado. Evidentemente en la nuestra, y ahora vais a ver que van apareciendo más bases de datos. En el Playground no está, pero sí que queríamos enseñaros un poco el tema del Matchmaker Exchange, por lo que vamos a utilizar la plataforma real. Esto me sabe mal, pero no podéis testarlo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta es la plataforma real, como veis, se parece muchísimo al Playground. Y para esta muestra, si la queremos mandar al Matchmaker Exchange, lo que haríamos sería clicar aquí. A ver. Tienes que hacer un revés de la página, Joan, si la tenías abierta y ha pasado bastante tiempo, por seguridad tendrás que volver a entrar en el password. Vaya. Bueno, aquí lo tenemos abierto por si acaso pasaban cosas. Básicamente es, pero bueno, igual mejor lo miramos. Bueno, os aparece esto, clicando allí, esto tendréis que creerme, básicamente con esto prerellenado, con qué conexión queréis hacer. Nosotros le vamos a decir ArdiConnect, ArdiConnect en este caso, el modo de herencia que sospechamos, la edad de debut, el gen candidato y automáticamente coge los HPOs de Phenostore. Entonces, al clicar Submit, nos va a encontrar pacientes que coincidan, ¿no?, con variantes en este gen con nuestro paciente y con un voto, el contacto por si queremos contactar con los propietarios, digamos, de estos datos. Como veis, hay bastantes. Otra cosa que tenemos en la plataforma, no en el Playground, es el IGV. Solo tenemos que introducir el código del paciente, el cromosoma y la posición que queremos evaluar, y clicando buscar se nos va a abrir realmente la página del IGV, que es un IGV dinámico. Podemos hacer zoom in, zoom out, podemos incluso cambiar la posición si una vez aquí queremos mirar otra posición. Bueno, en este caso era muy, muy fácil, ¿no? Era una variante de mozigosis, se ve claramente. Pero bueno, sí que queremos ilustrar este caso. Para terminar, otra cosa que queríamos enseñaros es lo que ha comentado Leslie en la última parte de su charla, que es la Cohort App. Sería esto de aquí, que la función es crear cohortes que tengan un tipo, ¿no?, que compartan un tipo de características, ya sea de dónde proceden o características clínicas. Aquí veis que tenemos 4 pasos, ¿no? Estamos en el primero. Y lo primero que podemos hacer es escoger el proyecto que queremos y el IRN, el European Reference Network, o si no tiene, pues no tiene. Y en función de los datos clínicos también podemos filtrar. Estos gráficos tienen incorporado el filtro, ¿no? Si me pongo encima me dice de cuántos pacientes estamos hablando en cada caso. Y ahora si, por ejemplo, clico filtrar por consanguinidad, pues aquí tenemos, ¿no?, todos los datos filtrados por consanguinidad. Tenemos 1009 pacientes, de los cuales 130 están resueltos, 1200, no,
818 no resuelto, tenéis que ir con cuidado porque, claro, estos son los que no son consanguíneos, digamos. Y ahora podemos seguir filtrando, si voy a la segunda tab, en función de los datos clínicos. Por ejemplo, tenemos los códigos ORDO, los HPOs o diagnóstico de OMIM. Por ejemplo, podemos filtrar por debilidad muscular, ¿no? Y dosis. Clicaríamos aplicar filtros y lo que nos obtendríamos sería, ¿no?, que ahora tenemos esta distribución de códigos sordos, ¿no?, y 17 pacientes que cumplen estos criterios. Estos pacientes los podemos revisar en esta tabla con todos los detalles también de dónde provienen, el proyecto, afecto, consanguíneo, evidentemente todos serán consanguíneos, el sexo, los HPOs, lo podemos exportar, aquí podemos ver los filtros que hemos aplicado y de forma más visual también podemos verlo aquí, ¿no? Este sería el filtro de consanguinidad y luego los HPOs que hemos aplicado. Y bueno, solo para volver un poco a la presentación, estos son los dos casos que hemos presentado. Y nada, agradecer en primer lugar a la Asociación Española de Genética Humana pues la oportunidad de presentar este curso y evidentemente a todo el equipo también del CENAC que, como bien ha dicho Leslie, pues es un trabajo que continúa cada día desarrollando nuevas herramientas un poco también en función de lo que los usuarios necesitan. Y hasta ahora Leslie va, ¿no? Sí, damos paso a las preguntas. Perfecto, si quieres dejar de compartir pantalla, perfecto. Voy. Vale, voy haciendo preguntas, hay bastantes en orden, las voy a coger por el chat. Josefa Salgado pregunta, entre los diferentes tránscritos que aparecen, ¿se indica de alguna manera cuál se considera el canónico? Por ahora no, es una de las cosas que tenemos pendiente y que se van a implementar próximamente. Por ahora tenemos la lista de tránscritos. Es verdad que el primero siempre suele ser, bueno, es el más largo, entonces normalmente es el canónico, pero siempre hay que chequearlo. Sí, de hecho hay un link a Ensemble y en principio directamente podréis ir allí, pero como dice Gemma, ahora estamos integrando el tránscrito canónico en base a NOMAD. A ver, sigo. Vale, Héctor San Nicolás pregunta, ¿no creéis que en el filtro de calidad sería interesante añadir los valores de la variante, de quality, o también el valor de mapeado de las lecturas? Y esto lo dice porque, y efectivamente en el ejemplo que has mostrado, muchas de las variantes que salían en el primer caso eran las de HLA, que en principio las descartaríamos, y entonces pues también, ¿no?, porque podrían ser o artefactuales o en genes que efectivamente ya tienen una variabilidad muy elevada. Bueno, no sé exactamente qué o sea, tú puedes, por defecto la plataforma te enseña las variantes que están en un depth of coverage mayor de 10 y con un GQ mayor de 30, pero tú lo puedes modificar si quieres ser más estricto. Es verdad, estoy de acuerdo, estaría bien, ¿no?, quizá incorporar más parámetros de calidad para filtrar estas regiones, pero bueno, normalmente con el filtro de la internal frequency, que aquí en el Playground no teníamos, es verdad que muchas de estas se descartan porque son tan frecuentes en la cohorte que con un filtro, por ejemplo, de 0,02 te desaparecen. Perfecto, gracias, Gemma. Otra pregunta de Jesús Ferré. ¿Os habéis planteado integrar la clasificación de variantes de HGMD como filtro? Ahora ¿no? La has enseñado que la teníamos como link, pero entiendo cómo. Sí. Bueno, claro, estaría bien, ¿no? Es lo que ha comentado un poco Leslie antes, ¿no?, que estamos trabajando para un poco tenerlo, ¿no?, pero por ahora no está. Vale, pero creo que aquí se refiere a la base de datos de HGMD, que o sea, no Perdón, había entendido ACMG. Vale, HGMD. Bueno, aquí el problema es si tú tienes, ¿no?, si tienes el usuario realmente de pago o el público, ¿no? El público está disponible. Tenemos un link, uno de ellos es la base de datos. Es verdad que no es como filtro, es un link para consultar los datos. Y
un poco como filtro por ahora no lo tenemos en la to-do list. Sí, También por la problemática esta de que tienes que tener que pagar para el acceso. exacto. De hecho, contactamos con ellos hace ya un tiempo y este es el problema, ¿no? También que ellos trabajan con licencias, entonces nosotros, como bien dice Gemma, a nivel de resultados pues se puede hacer link a esa variante o este gen específico a lo que serían los datos públicos, pero si vosotros tenéis licencia en vuestro hospital, podéis entrar vuestro usuario y contraseña y os dará la base de datos completa. En cuanto a anotar nuestros datos con ello, de momento es imposible porque tendríamos que adquirir una licencia y no es al ser una entidad pública abierta, no es algo que nos podamos permitir en esta plataforma. Vale, después Miguel Fernández pregunta ¿qué archivos necesitáis? ¿BAMS, UCF serían suficientes? Queremos, o sea, todas las muestras, esto no hemos entrado en detalle, pero todas las muestras de la plataforma se procesan exactamente de la misma manera para que sean comparables. Aunque vosotros hayáis hecho vuestro análisis, lo que pedimos son BAMS o CRAMS o FASTQs y volvemos a reprocesarlos con la pipeline de Ardi Connect. Entonces, esto, BAMS, CRAMS o FASTQs. BCFs, no, porque realmente, claro, lo que queremos es comparar todos los datos. Perfecto, gracias. Y Benjamín pregunta, ¿las frecuencias alélicas de NOMAD y la frecuencia interna están en porcentaje las dos? Porcentaje... No están en base a 1, ¿no? O sea, 001 Sí, corresponde sí, al 1%. 001 sería el 1%, sí. No sé Y si lo esto mismo para responde la para la frecuencia interna. interna. Pues es que aparte de discusión en el chat, entonces tengo que ir buscando las preguntas. Bueno, ya está bien, ya está bien. Astrid pregunta, a Darmes pregunta si hay límite de casos a interrogar en algún periodo de tiempo. No, lo que tenemos es la posibilidad de hacer un post-embargo, que decimos que es que durante un tiempo los casos que tú vuelcas en la plataforma solo tú los puedes ver, porque los datos genómicos son abiertos a toda la comunidad de Ardi Connect. Los fenotípicos no, pero los genómicos sí. Pero sí que permitimos que durante un tiempo solo tú tengas acceso por si realmente quieres publicar los datos o tienes algún tipo de problema. Vale. Hay otra pregunta. Aquí el nombre me cuesta más, pero bueno, que es ante un caso con sospecha de herencia digénica, ¿hay alguna forma de encontrar otro caso en Erdicone con variantes patogénicas de heterocigosis en esos dos genes? Bueno, supongo que hacerlo ya así directamente. Claro, ahora mismo no, tendrías que hacer un search across all de un gen y luego otro y cruzar las listas un poco. ¿No, Leslie? Ahora me Sí, confundo. exacto. De momento podrías hacer el search across all que menciona Gemma, funciona con más de un gen, es decir, tú puedes entrar tus dos genes de interés, harías este filtrado y tendrías que ver si hay algún experimento que tiene una variante en ambos genes. O sea, tendrías alguna manera fácil de tenerlo en una misma pantalla. No está específicamente diseñado para digénica, es decir, te mostrará todos los que tienen una variante en un gen y todos los que tienen una variante en el otro, pero manualmente no sería muy complicado identificar estos experimentos. También mencionar, ya que comentas lo de la herencia digénica, que tenemos listas de genes en base a la base de datos de vida, que lo que hace es, en estos casos, si estáis interesados para los que ya estén de enfermedades descritas, no para nuevos descubrimientos, pero los que estén ya estas asociaciones digénicas descritas, se puede filtrar por esta lista de genes. Hay posibilidad, Javier pregunta si hay posibilidad de exportar las variantes obtenidas. Sí, esto no lo he mostrado, pero tenemos una vez tenemos la tabla de los resultados y siempre que sea inferior, si no recuerdo mal, a 200, creo, A 1000. a 1000, podemos exportar los resultados en formato CSV. Te acaba apareciendo un Excel.
Sí, aquí suelo mencionar que solo se pueden exportar los datos de uno mismo, es decir, la plataforma es de compartición, puedes acceder y ver información genómica de otros pacientes, pero no podrás exportar ningún dato que no sea de tu paciente. O sea, los tuyos cuando analizas tus casos sí, pero no de otro paciente en la plataforma. Vale, Javier pregunta también si, perdonad si ya lo habéis mencionado antes, pero tenéis datos de anotación de HGMD. Si lo puedes volver a explicar ya en un momento. De la base de datos HGMD. Pues bueno, básicamente tenemos el link out, ¿no? Un poco para ver lo que está entrado en esta base de datos de una variante, pero como ha comentado antes Leslie, el hecho de que esta página, bueno, la versión privada no podemos acceder porque hay licencias y nosotros somos como una plataforma pública, ¿no? Digamos, y una entidad pública, entonces realmente no podemos ponerlo como parámetro para filtrar. Vale, de momento no hay preguntas. Aprovecho solo para, si quieres mencionar, si tuviéramos variantes de splicing o variantes intrónicas, si hay maneras también, ¿no? Anotaciones que tengamos en la plataforma y ahí cada vez se va más hacia genomas para poder interpretar estos datos. Sí, para el splicing tenemos BARSIC, pero es verdad que estamos trabajando bastante en este frente para introducir también otros programas que nos permitan no solo ver, ¿no? Que no solo sean un link a una base de datos y que nos predizca el efecto de splicing, sino también poder anotar las variantes que no son codificantes y un poco filtrarlas para poder resolver pacientes. Perfecto. Y para variantes intrónicas, bueno, tenemos alfa, ¿no? La anotación de alfa, que lo te permite ver las regiones reguladoras, si están descritas para este gen y puedes ver si están en aquella región. Vale, creo que no hay más preguntas. Ah, sí, mira. Celia Medrano pregunta si hay alguna manera en la que se pueda ver si la variante está localizada en la región que codifica para el péptido señal de la proteína. Si hay alguna manera, a ver, ¿puedes repetir? Si la variante está en el péptido señal de la proteína. Sí. Hombre, pero claro, ella conoce el péptido señal, sabe. Bueno, si te lo dijera directamente, dijéramos, por ejemplo, de las de datos como Uniprot o estas anotaciones que dan, la verdad es que no lo tenemos puesto. No, tenemos la interacción, pero el péptido señal. Sí, no. sí tenemos. Sí. Bueno, ya no lo he mostrado, pero tenemos bases de datos de interacción de proteínas. Entonces, pero sí, bueno, esto es otro tema, pero que puedes ver en qué proteínas o pathways el gen, bueno, la proteína que codifica para el gen donde hay la variante interactúa y esto pues, puede ser útil para Gene Discovery. Pero no, de péptido señal, la verdad es que no lo hemos tenido en cuenta, pero se podría hacer bastante fácilmente con las anotaciones de UniProt y lo tendremos en cuenta. O sea que gracias por la pregunta. Vale, luego hay otra pregunta de Marta Cortón. Dos preguntas. Dice, primero, ¿es necesario aportar a un consentimiento informado específico para el DICONE? Imagino que el paciente tiene que aceptar que sus datos genómicos van a estar depositados en vuestra base. Y segundo, ¿es posible subir genomas actualmente? Sí, sí, o sea, evidentemente necesitamos un consentimiento informado del paciente. No sé si lo hemos mencionado Leslie o yo, pero todos los datos son pseudonimizados, es decir, nosotros no conocemos la identidad del paciente. Incluso cuando subimos en Phenostore, todos los datos tienen que ser pseudonimizados y si se suben adjuntos también. Y en la plataforma genómica, por supuesto, todo está codificado. Pero aparte, evidentemente, el paciente tiene que firmar un consentimiento informado. Lleva, perdón, solo remarcar aquí, nosotros no nos ocupamos para nada del consentimiento informado en el sentido de que es responsabilidad vuestra, o sea, del investigador principal que se registre a la plataforma, de obtener estos consentimientos y de saber que los tiene. Vosotros
firmáis un código de conducta donde estipuláis que cualquier caso que entréis en el sistema, para cualquiera de estos casos, tenéis un consentimiento informado, pero nosotros en este sentido no nos encargamos ni archivamos ni queremos estos consentimientos. Sois vosotros responsables de los pacientes que entréis. Y la pregunta de los genomas, sí que aceptamos genomas, por supuesto. Perfecto, gracias, Gemma. Siguiente pregunta de Héctor San Nicolás. ¿La plataforma también permite analizar CNVs y o variantes estructurales? Bueno, es un poco lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Por ahora ArdiConnect no, en ArdiCAD, que es un clon pequeño más, bueno, a nivel de Cataluña de la plataforma, sí que lo hemos puesto en una versión beta. Y en los próximos meses, la verdad que vamos a implementar una versión mejorada. Y la idea es disponer de estos datos. Ahora mismo no están, pero queremos tener información sobre las CNVs y poder filtrar por los datos clínicos y demás para CNVs también. Luego Amaya pregunta, te perdona que repita la pregunta, pero perdona yo porque creo que no la entendí bien antes. Una vez hemos subido un genoma, ¿lo podemos analizar tantas veces como queramos de forma indefinida? Una vez tú subes el genoma en la plataforma, tú tienes los datos aquí, puedes acceder a ellos siempre que quieras. Siempre que quieras puedes volver a acceder al paciente y hacer nuevas anotaciones, taguear nuevas variantes. Sí, o sea, indefinidamente. De hecho, una de las cosas que pienso yo es más útil de la plataforma también es que te permite hacer este tracking, ¿no? Ahora me miro el paciente y veo esta variante, la tagueo. Igual pues mañana me pongo otro rato, veo otra cosa, no es todo nada, aquí termino y ya me olvido del paciente y nunca más lo vuelvo a ver, no, puedes volver a verlo, puedes hacer, ¿no? De hecho lo que comentaba Leslie, periódicamente, ¿no? Se cogen estos pacientes y se hace un reanálisis, esto se puede hacer con la herramienta que ha explicado ella, pero también manualmente, ¿no? Podría escoger y decir, ostras, si ha publicado este gen ahora que me cuadra con mis pacientes, voy a mirar o voy a hacer un search across all de este gen y a ver qué pacientes me salen, si es indefinido. Vale, gracias. Luego Marta Cortón pregunta, dice, gracias, ¿tenemos algún dato en vuestra base de datos de hace tiempo? Si hace tiempo que no lo reanalizamos con vuestra plataforma, por lo que habéis comentado, ¿en este tiempo habrá sido reanalizado? Bueno, esto depende si forma parte de algún proyecto que, o sea, si está incluido, por ejemplo, lo que ha explicado Leslie estaba dentro del proyecto de Solvardi. Entonces, como parte de este proyecto se incluía este reanálisis. Claro, si no, no habrá sido reanalizado. Se puede hacer, o sea, la posibilidad hay de hacerlo, pero no lo hacemos automáticamente para todos los pacientes de ArdiConnect. Sí, Marta, solo comentar aquí que vuestros datos están en el sistema. Cada actualización que se haga de la plataforma, nueva anotación, estos datos se reanotan y también se actualizan, pero nosotros no damos el servicio de analizar los casos específicos, excepto si estamos en el marco de un proyecto y lo trabajamos en conjunto. Esto es más vosotros que cada X tiempo, si lo queréis volver a reanalizar y reinterpretar, tenéis los datos ahí disponibles para cuando queráis. Vale, después Mónica Arranz dice, buenas tardes, no sé si se ha comentado anteriormente, pero es necesario subir el genoma completo, por lo que no servirían los paneles, ¿verdad? Aceptamos tanto exomas como genomas. Paneles, lo que ha comentado Leslie, mayoritariamente no, salvo igual algún caso muy excepcional, porque realmente todas las herramientas que presentamos están como muy pensadas, ¿no? Para el análisis de exomas. Un panel, cuando en el momento en que lo has dado por negativo, ¿no? Realmente te lo has mirado bien y la plataforma está más preparada para exomas y genomas. Paneles no cogemos muchos salvo excepciones. Vale, gracias. Y nada, que Marta puntualiza que el proyecto es Easy Genomics, entonces Marta, te puedo decir, ni Gemma ni yo estamos involucradas directamente en este proyecto, pero si hay análisis específicos que se hacen de parte del CENAC, entonces seguro que sí que la muestra ha entrado en estos reanálisis o
o lo que sea que estén haciendo en el marco de aquel proyecto. O sea, los datos una vez en nuestro sistema están allí, excepto que vosotros nos pidáis explícitamente que el paciente revoca su consentimiento o que ya no les queráis tener en el sistema. Vale, hay otra pregunta de Miguel Fernández. ¿Tenéis pensado implementar los datos de ENCODE Promoters, regiones reguladoras, etcétera, para el análisis de genomas? Tenemos pensado trabajar mucho para incorporar datos o herramientas que nos ayuden a encontrar variantes en promotores, Deep Intronic, de splicing, todo eso. Concretamente lo que has mencionado no lo hemos evaluado, pero bueno, se puede. De hecho, ¿no? Ahora estamos un poco en diferentes proyectos evaluando herramientas, cuáles podemos, están los datos disponibles o no para anotar, para justamente complementar esta información, ya que cada vez se están haciendo más genomas y realmente limita mucho la información que tenemos actualmente, tanto en la plataforma como a nivel general científico. Es muy complicado interpretar todos estos datos. Exacto. Vale, de momento no hay más preguntas. No, creo que no hay más preguntas. Pues nada, entonces. Leslie, creo que sí que hay otra. ¿Sí que hay? Ah, es que me despisto un segundo y aparecen. No. De Nerea dice si los datos serían públicos para otros usuarios. Vale, los datos genómicos anonimizados, pseudoanonimizados, sí. Una vez pasado este periodo de postembargo que se puede escoger, los datos fenotípicos, la clínica que tú has puesto a Phenostore, no, salvo esta pequeña descripción que aparece en la plataforma genómica que habéis visto, que básicamente era el pedigree y los HPOs. Esto sí que se aparecería para todos los usuarios, pero solo los datos genómicos. Pero bueno, ya habéis visto que también con protección, ¿no? Por ejemplo, nadie puede exportar los datos, no te los puedes descargar, este CSV, este Excel que hemos dicho que se puede hacer a partir de cuando tienes menos de 1000 variantes, solo lo puedes hacer si son tus datos. Entonces, si Nerea pregunta entonces, ¿otro usuario podría analizar mis datos genómicos? Otro usuario no es tanto que pueda analizar porque tampoco va a tener los códigos, pero sí que es verdad que podría consultar. Pero claro, también ¿no? Podría, por ejemplo, si yo encuentro una variante ¿no? que no sé el significado clínico, hago un search across all y lo veo, pues igual digo, ostras, pues este que tiene, ¿no? Y me voy a mirar un poco la descripción fenotípica si cuadra, luego puedo intentar contactar contigo para ver, o sea, al no disponer de la información clínica detallada realmente ni de los códigos, realmente nadie se va a poner a analizar tu caso como lo harás tú. Es más de consulta para, bueno, porque al final, ¿no? En enfermedades raras es muy importante compartir datos. Sí, aquí si puedo añadir, todos somos un poco reacios, ¿no? A veces si alguien encuentra algo en mi caso y publica, etcétera, cuando uno se registra en la plataforma, firma, como he mencionado antes, un código de conducta y una serie de documentación donde se prohíbe publicar información de cualquier caso que no sea el de uno mismo. Existen diferentes maneras de contactar con las personas de los cuales los datos están en el sistema, es decir, si se encuentra algo interesante, pues hay múltiples maneras de contactar con ellos y empezar colaboraciones. O sea, en este sentido, la verdad es que nunca ha habido ni en principio debería haber ningún problema de publicar algo ajeno o encontrar algo que no toque. Lo que sí hacemos es este embargo que ha comentado Gemma, porque sí que es verdad pues, que los primeros 6 meses se entiende pues, que uno tenga acceso a sus propios datos para hacer cualquier tipo de análisis y descubrimiento a lo mejor de nuevos genes y no quedan compartidos, pero a partir de esos 6 meses la idea realmente de esta plataforma es compartir datos y resolver pacientes en conjunto. Vale, ya una última pregunta de Celia Medrano, que pregunta cómo se muestra la confianza de que una variante está bien anotada. Le pregunto por los genes que tienen pseudogenes. Claro, yo pienso que aquí pues
aparte de los, claro, no sé exactamente cómo podrías distinguir, ¿no? Bien un pseudogen de un gen, pero yo creo que aquí el IgV sí que te ayudaría bastante. Y no sé, Leslie, si se te ocurre alguna cosa más, y a mí ahora se me ocurre el IgV. No, o sea, aquí realmente si sabes que tu gen de interés tiene muchos pseudogenes, son otros tipos de análisis que están fuera de una pipeline estándar, ¿no? Ahora estoy pensando, por ejemplo, en la espinal muscular atrofia, el gen SMN1, pues que tiene el pseudogen SMN2, etcétera, y aquí tenemos que hacer análisis paralelos para identificar si la variante estaría en un gen o el pseudogen. Nosotros los datos que vas a obtener en ERDICONNEX es utilizando una pipeline estándar de GATK y esto difícilmente te lo va a identificar. Hay una pregunta de Ariadna Padró, dice, ¿se acepta el exoma clínico o solo el exoma completo? Sí, acepta el exoma clínico, ¿no? Corrígeme, Leslie, si estoy equivocada, pero creo que sí. Bueno, en principio exoma completo, pero sí Bueno, que es verdad que en casos, realmente si el exoma, esto se puede hablar, si realmente tenéis muchas muestras que se quieran reanalizar, pero como hemos dicho anteriormente, la idea es realmente tener acceso a todos los genes, y tanto de exoma como de genoma, porque va más allá, ¿no? del diagnóstico rutinario que podáis hacer vosotros a nivel de hospital, que seguro que analizáis bien. Nosotros es como un paso más allá, ¿no? Decir, vale, ahora vayamos más a investigación y a intentar entender qué puede haber allí, pero si no, como hemos comentado, hay instancias locales o hay proyectos específicos, hay muchas maneras. Si realmente fuera algo que os interesara, contactar con nosotros y siempre podemos hablar. por ejemplo, en Ardicat, que es este clon, sí que aceptamos. Es verdad que no nos gusta en el sentido de que, pues esto, ¿no? Hay muchos más recursos para genomas y exomas completos, pero sí que aceptamos, se podría hablar. Perfecto. Pues ahora sí creo que no hay más preguntas. Entonces compartiré un segundo esta última slide para daros las gracias por haber participado en el webinar. Aquí, bueno, durante la sesión en el chat, tanto Ana como yo mismos hemos puesto los diferentes links para acceder a la plataforma, o si os queréis registrar. El webinar queda grabado y entiendo que desde la AIGH y también desde el CENAC lo pondremos a disposición si os es de interés, y cualquier cosa pues nos contactáis y podemos hablar o ayudaros e informaros en lo que os haga falta. Y nada, muchas gracias por vuestra atención, por participar y por todas las preguntas, que la verdad se agradece mucho tener que sea más interactivo. Muchas gracias.